el sistema del complemento, vamos a tener que el sistema del complemento va a ser mediado por anticuerpos y podemos tener un inicio de la activación ya sea por una vía alterna, por una vía clásica o por una vía de las lectinas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la vía clásica es básicamente la activación celular y la producción de anticuerpos, las cuales van a tener como producto final la opsonización de microorganismos y la activación o la mejoría en la erradicación del agente patógeno. Una vía alterna, en este caso, es cuando nuestro cuerpo no está produciendo los anticuerpos, nuestro cuerpo no está estimulando el sistema del complemento. Quien está estimulando este sistema es el propio microorganismo. Hay microorganismos que tienen la característica de estimular muy agresivamente nuestro sistema inmune, como por ejemplo el COVID. El COVID estimula nuestro sistema del complemento y nuestro sistema inmune adaptativo. ¿Para qué? Para que reaccione de una manera muchísimo más severa, lesionando muchos de nuestros tejidos. Y al lesionarlos, el microorganismo va a tener mayor posibilidad de invadir a los tejidos a los que le interesa llegar, evitando así muchas de las barreras naturales de nuestro cuerpo. También tenemos una vía de las lectinas, que en este caso una lectina se va a unir a una manosa, que es un componente de la superficie del microorganismo, y de esta forma puede producir la activación de nuestro sistema del complemento. Hablamos de un microorganismo, pero esta vía de las lectinas también se puede unir a componentes de nutrición, a componentes en este caso de la nutrición o a componentes derivados de algunos medicamentos, lo cual conduce a una respuesta alérgica. El sistema de complemento, por ende, van a ser proteínas que se van a encontrar circulando de manera inactiva en la sangre, y para su estudio cada proteína del complemento se presenta con la letra C y con un número del 1 al 9, siendo C1, C2, C3 y así sucesivamente. Se activan en respuesta inmune innata cuando detectan componentes de los microorganismos y al activarse se rompen y producen fracciones de formas inactivas, como se puede observar en pantalla. Estas fracciones de formas inactivas van a estimular la inflamación y la opsonización posterior de microorganismos, favoreciendo la fagocitosis, y esta fagocitosis va a volver a destruir a los componentes del complemento o las inmunoglobulinas, provocando así una nueva inflamación y por último destruyendo a muchos de los microorganismos presentes en una infección. Igualmente vemos una forma gráfica en la parte en la parte A, la primera parte de opsonización y fagocitosis, todos los componentes que producen esta reacción. La unión de C3b o C4b a un microorganismo produciendo opsonización, el reconocimiento de nuestras células inmunológicas de este complejo antígeno-anticuerpo y provocando así la fagocitosis del microorganismo. Esta fagocitosis va a destruir tanto la inmunoglobulina como al microorganismo, produciendo así la liberación de proteínas, y estas proteínas el macrófago las puede expresar en su superficie para presentarlas a las células de nuestro sistema inmune y que así éste pueda reconocerlas más fácilmente, o liberarlas, abrir su membrana y liberar todo este producto de degradación del microorganismo. ¿Para qué? Para que circule en la sangre y más componentes de nuestro sistema del complemento o componentes de nuestro sistema inmune y celular, en este caso, reconozcan estas sustancias y se activen, produciendo una estimulación de reacción inflamatoria y generando una retroalimentación positiva en el que se vuelve a repetir el proceso y existe un reclutamiento y activación leucocitaria, produciendo de nuevo una destrucción de microorganismos y la liberación posterior
de los componentes tanto del microorganismo como de las inmunoglobulinas y una activación nuevamente, provocando citólisis mediado por el complemento. En este caso, el complemento lo que nos va a hacer es potenciar o acelerar la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune va a poder formar hoyos en la superficie de los microorganismos o fagocitarlos. ¿Para qué? Para que de forma interna inyectar sustancias tóxicas y destruirlo. Esto lo pudimos observar en las primeras diapositivas. En esta imagen vemos en la zona morada bacterias que están infectando nuestros tejidos y de color amarillo células de nuestro sistema inmune que están teniendo contacto cercano con estos microorganismos, con estas bacterias, y destruyendo su membrana a través de la inyección de componentes tóxicos, como habíamos comentado, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. Muy bien. Tenemos también células que van a detectar a los microorganismos y se van a activar secretando moléculas efectoras que pueden actuar directamente sobre los microorganismos y matarlos, o bien citoquinas, que van a funcionar de manera de señal para que otras células se activen, induciéndolas a participar, o como citoquinas que van a atraer a otras células al sitio de infección. Va a haber receptores que van a identificar estructuras que son comunes en distintas clases de microorganismos patógenos. Estos receptores los vamos a denominar patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs. Y estos receptores que van a detectar estos patrones moleculares se van a llamar receptores tipo TOL. ¿Qué van a detectar? Lipopolisacáridos presentes en la mayoría de las bacterias, ácido lipoteicoico presentes en bacterias gram positivas, RNA presentes en virus, zimosano común en levaduras y glucosilfosfatidilinositol o GPI presente en parásitos. Además, también van a poder, por ejemplo, detectar ergosterol presentes en algunos hongos de tipo filamentosos. Las células natural killer, que van a ser los asesinos naturales, van a producir grandes cantidades de interferón gamma, que va a potenciar la función fagocitaria del macrófago. Estas están hechas para matar y, como en toda guerra, deben de reconocer al amigo y diferenciarlo del enemigo. ¿Mediante qué? Los receptores tipo TOL. Los neutrófilos que podemos observar en la parte izquierda son las células más abundantes de la sangre, pero tienen una vida media muy corta de 8 a 10 horas. Por ende, no pueden generar propiamente una memoria inmunológica a diferencia de los linfocitos B. Sin embargo, van a poder efectuar respuestas integradas y comunicar a todo nuestro sistema inmune que existe una infección. Al ser las células más abundantes y más presentes en todo el cuerpo, ellas van a ser las encargadas de alertar, de comunicar. Son las primeras células en llegar a un sitio dañado y su primera función es fagocitar microorganismos extracelulares, principalmente algunas bacterias y hongos de un diámetro reducido. Van a producir interleucina 1, principal citoquina inductora de la fiebre. Además, van a producir también quimiosinas que van a ayudar a atraer otros componentes de nuestro sistema inmune al sitio de infección. Los monocitos, que también podemos observar en la parte izquierda de la pantalla, pero en la parte inferior, van a ser células que van a circular en la sangre de forma transitoria, ya que bajo condiciones homeostáticas van a migrar a los diferentes tejidos del cuerpo para diferenciarse de otras células altamente fagocíticas, así llamadas macrófagos
y células dendríticas. Entonces los monocitos, dependiendo del sitio en el que se encuentren, se pueden llamar, si se encuentran en el vaso, esplenocitos; si se encuentran en nuestro sistema respiratorio, macrófagos alveolares; si se encuentran en nuestro sistema óseo, osteoclastos; si se encuentran en nuestros tejidos, macrófagos; si se encuentran en nuestros ganglios linfáticos, células dendríticas, entre otros. Nuestro sistema inmune adquirido es específico para distintas moléculas y se va a caracterizar por mejorar la capacidad defensiva frente a exposiciones sucesivas. Sus principales elementos van a ser los linfocitos B y los linfocitos T, quienes se van a activar en presencia de antígenos, sustancias que van a inducir respuestas inmunes específicas, y poseen dos tipos de respuestas, como ya habíamos mencionado, humoral y celular. ¿Qué características va a tener este sistema? Bueno, va a tener especificidad, diversidad, memoria, especialización, y que va a tener un rechazo o va a respetar los receptores o las células propias de nuestro cuerpo. Por ende, no va a ser reactivo ante células compatibles. A esto vamos a denominar histocompatibilidad. Los componentes de la respuesta inmunitaria adquirida o adaptativa tienen su propiedad de que no solo identifican las PAMs o los patrones asociados, patrones moleculares asociados a patógenos de manera general, sino que además pueden identificarse diversos antígenos y preparar una respuesta para cada uno de ellos, así diversificando sus acciones. Por otro lado, también van a generar una protección a largo plazo, lo que va a significar que una vez que se ha montado una respuesta para erradicar un microorganismo, algunos de los factores, tanto humorales como celulares, llámense anticuerpos o células de memoria, van a ser generados con el fin de prevenir un nuevo ataque al mismo patógeno después de que éste ya sea eliminado, generando así una memoria inmunológica. Los linfocitos T entonces van a reconocer señales, van a detectar receptores específicos de membrana, y esto va a determinar que no se activen o que se activen. Al activarse van a producir citoquinas, las cuales van a estimular a los macrófagos y a los linfocitos B. ¿Para qué? Para que estos también estimulen a más células como neutrófilos y células T. ¿Para qué? Para que produzcan más citoquinas y quimiosinas. Van a migrar al sitio de la infección para colaborar e incrementar la respuesta. Los linfocitos T colaboradores o TCD4 van a ser aquellos que comuniquen todas estas reacciones o todas estas respuestas integradas del cuerpo. Los linfocitos TCD8 o T citotóxicos van a ser los que se van a encargar de destruir propiamente a los microorganismos. Y por último, los linfocitos Treg o T reguladores van a ser aquellos que van a frenar una respuesta inmunitaria cuando ésta es demasiado agresiva. Los linfocitos B van a utilizar receptores específicos que van a reconocer directamente antígenos solubles, que no van a ser arrastrados por la sangre o por la linfa hasta llegar a los ganglios linfáticos. Una vez controlado el proceso, los linfocitos activados y las células plasmáticas van a morir. Sin embargo, algunos van a permanecer como linfocitos de memoria, principalmente los linfocitos tipo B, al igual que un tipo de linfocito T denominado T de memoria. Cuando un patógeno intenta causar una infección, puede ser neutralizado rápidamente gracias a que el cuerpo ya posee anticuerpos a causa de una exposición previa. Lo anterior se debe a que activa nuevamente toda la respuesta inmunitaria innata, pero ahora se ve exacerbada debido a que los anticuerpos se pegan muchísimo más fácilmente al patógeno, produciendo así los siguientes efectos. Los anticuerpos presentes en mucosas como la inmunoglobulina A van a bloquear la entrada y van a neutralizar la acción invasiva de bacterias y virus, así como la de sus toxinas. Los microorganismos recubiertos por anticuerpos, sean del tipo inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, van a estar opsonizados.
son más fácilmente identificados por las células fagocíticas como los macrófagos. Imaginemos en nuestro sistema respiratorio de igual forma, pues macrófagos alveolares. Los microbios recubiertos por anticuerpos, sean de inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, se van a activar más fuertemente, van a activar más fuertemente a proteínas del sistema del complemento, otras proteínas ya sean proinflamatorias o inmunoglobulinas, para así generar una respuesta muchísimo más integrada, incrementando todas sus funciones de destrucción, inflamación y opsonización. Las bacterias que van a poseer anticuerpos de inmunoglobulina G en su superficie se van a convertir en el principal blanco de acción de las citoquinas de células natural killer y linfocitos T citotóxicos o TCD8. Los parásitos que indujeron la producción de inmunoglobulina E van a ser reconocidos más intensamente por los basófilos, mastocitos y eosinófilos, incrementando así sus funciones efectoras. Aquí en pantalla vemos la inmunidad humoral de la parte izquierda y la inmunidad celular en la parte derecha. Vemos el tipo de microorganismo y vemos cuáles son las células que van a responder a la presencia de este microorganismo, su mecanismo por el cual van a producir una respuesta inmune y por último su función. ¿Qué características va a tener de diferencias la inmunidad innata de la específica? Bueno, como primera característica va a ser la especificidad. Nuestra inmunidad innata, al ser más generalizada, no va a tener esa especificidad o esa memoria, esa característica de reconocer más fácilmente a microorganismos específicos, a diferencia de nuestra inmunidad adaptativa, cuya especificidad va a ser muy alta. La diversidad de nuestra inmunidad innata va a ser limitada. Van a producirse siempre las mismas células, los mismos macrófagos, las mismas inmunoglobulinas, los mismos mastocitos, las mismas neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Pueden aumentar su número, ¿sí? Aumentan mucho su número en presencia de una infección, pero no se van a diferenciar, no van a adquirir nuevas características, a diferencia de la inmunidad específica, la cual va a generar nuevos anticuerpos o va a generar linfocitos específicos para responder a esas infecciones. Por ende, nuestra inmunidad específica sí va a tener una memoria con respecto a nuestra inmunidad innata. Componentes: anticuerpos principalmente presentes en la inmunidad específica y barreras o sustancias químicas que van a ayudar a erradicar ciertos microorganismos presentes en nuestra inmunidad innata. Las células, pues principalmente en la inmunidad innata van a ser fagocitos, macrófagos, neutrófilos y células citotóxicas, y en la inmunidad específica, linfocitos. En la superficie cutánea, en nuestra piel, cohabitan bacterias, hongos y parásitos que en condiciones normales constituyen un complejo ecosistema en permanente interacción con el huésped. Este ecosistema participa activamente con una doble función protectora de la piel, tanto como barrera física como barrera inmunológica. Por lo tanto, cuando el equilibrio de este ecosistema se transforma, se generan consecuencias negativas que predisponen o causan la aparición de enfermedades. Por ejemplo, cuando tenemos ansiedad o tenemos una reacción alérgica en la piel y nos estamos rascando y rascando y rascando hasta que nos erosionamos esa parte, en este caso de la piel, vamos a producir una lesión a la cual los microorganismos van a poder ingresar y vamos a perder nuestra primera barrera o nuestro primer mecanismo de defensa de nuestra inmunidad innata, favoreciendo así una infección. Cuando te sientas solo, recuerda que hay millones de bacterias que viven en tu cuerpo y que no conocen más que donde están viviendo en este momento. Por eso significas el mundo para ellas. Pequeño mensaje reflexivo.
vemos que, como el ejemplo anterior, si nosotros lesionamos nuestra piel, abrimos una puerta de entrada para que bacterias ingresen a través de nuestra epidermis hacia nuestra dermis, hacia nuestros tejidos más profundos. Cuando ingresan, van a existir anticuerpos que se van a unir a estas bacterias. Al unirse, las van a hacer más atrayentes. ¿Para qué? Para que los macrófagos se las coman, las fagociten. Una vez que ya se las comieron, dentro van a tener vacuolas o van a tener gránulos que van a tener lisoenzimas o componentes tóxicos como peróxido de hidrógeno. Estas lisoenzimas van a degradar a la bacteria y la van a destruir. Una vez degradada y destruida, pueden expresar en su superficie todos estos componentes que quedan restantes de la bacteria. ¿Para qué? Para que más células los reconozcan, presentando así como un antígeno, y puedan tener una mayor efectividad en el reconocimiento de las mismas. Además, si no presentan en su superficie estos receptores o estas proteínas específicas, pueden liberar todas estas sustancias, escupirlas al tejido. ¿Para qué? Para que éstas sean nuevamente reconocidas por otras células, activando así el sistema del complemento. ¿Mediante qué? Mediante la estimulación del mastocito, para que éste se degranule y libere todo el contenido de sus gránulos al tejido. Por ejemplo, liberando histamina, que es una sustancia proinflamatoria. Va a tener como producto final la dilatación y la permeabilidad aumentada del capilar, que podemos observar aquí en pantalla. ¿Para qué? Para que más células de tipo fagocíticas lleguen al sitio de inflamación, al sitio de infección, y colaboren. ¿Para qué? Para erradicar la infección, la bacteria. En orden, pues primero se van a activar los macrófagos, luego los mastocitos van a activar a los neutrófilos van a liberar células, o más bien van a liberar citoquinas que van a traer linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B van a liberar inmunoglobulinas, las cuales van a activar a más macrófagos, los cuales van a activar a más mastocitos, los cuales van a liberar sustancias que van a activar a los linfocitos T, en este caso ya presentes en la zona, y los linfocitos T van a liberar sustancias para atraer a más linfocitos, como por ejemplo los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos natural killer y otros componentes como granulocitos, eosinófilos, basófilos o más componentes de la respuesta inmune, para así generar una retroalimentación positiva y que la respuesta inflamatoria sea más efectiva. Aquí tenemos un ejemplo de lo que está pasando más lejano al sitio donde se está produciendo la infección. Tenemos un ganglio linfático al cual, por azares del destino, llegan todos los componentes de degradación de una bacteria. Van a ingresar en el ganglio linfático y las células dendríticas los van a reconocer. Van a reconocer estos antígenos de superficie, estos componentes extraños, y los van a empezar a presentar. ¿A quiénes? A las células T. A las células T que se encontraban resguardadas en el cuartel, en el ganglio linfático, y así activarlas. Esta célula T se va a activar y se va a liberar a la circulación linfática, que como sitio final va a llegar a una vena, va a verter su contenido dentro de una vena, la cual va a formar la circulación o el nexo, la conexión, para que estas células puedan llegar al sitio de infección y por extravasación o por diapedesis llegar al tejido y así efectuar su acción protectora. Esto igual es una retroalimentación positiva. La célula T que llega a la zona destruye bacterias. Estos componentes viajan a la circulación, llegan al ganglio linfático donde son reconocidas por células dendríticas. Las células dendríticas vuelven a presentar el antígeno a la célula T. La célula T se activa, se libera a la circulación, llega al sitio de inflamación, estimula la destrucción de la bacteria y otra vez se inicia la retroalimentación positiva.